Bueno, vamos a ver el día de hoy cómo se construye una columna cromatográfica. Espero que nos salga. Lamentablemente no estamos en laboratorio, así que vamos a tratar de demostrar con los materiales que tengo disponibles cómo se construye, tal como se hace en laboratorio. Así que acá tengo unos materiales. Espero que nos resulte el día. Fundamentalmente ustedes no lo tienen en su casa, una con tubos. Esto sobre todo, ¿no? Esto es lo que hay un soporte, bueno, que va a cumplir el rol de la columna, que es una jeringa, una jeringuita. Aquí se saca el émbolo, lo que se usa acá, se retira esto y aquí está la parte del jeve. Entonces se retira de acá, se viene acá, ¿no? Entonces, se retira esto de acá y lo usamos como tapa. ¿Qué más hay? Necesitamos agujas, un equipo de venoclisis, es decir, para poner vías, esta manguerita. Necesitamos otro depósito, ¿qué es esto? Es un tubo Falcon, de 50, pero vamos a bajar un poquito para que lo vean. Ahí, tubo Falcon. Puestos cosas. Hay materiales, hay puntas, hay la micropipeta también por acá. Entonces, vamos a tratar de revisar los materiales primero y vamos a indicar de qué se trata esta columna. Como decía, esta entra como una tapita acá. Se ajusta. Listo. Bien, vamos a revisar entonces la presentación. ¿De qué se trata? Nuestra práctica es cómo se hace la preparación de una columna cromatográfica. Ya, el tamaño está muy grande. Bien, veamos de qué se trata esto, ¿no? Algo hemos hablado. Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos del tema de producción de proteínas recombinantes, hay una etapa después que se conoce como purificación de producto biotecnológico. Nosotros, en nuestro caso, nosotros llamamos purificación de proteínas recombinantes. Y una de las estrategias, que hay varias etapas en la purificación, consiste en la aplicación de la cromatografía. Porque, les dije en esa oportunidad, cuando hablamos de todas las etapas, durante la obtención del producto recombinante, primero hay que sembrar las células, hay que hacer la inducción para que comience a producir la proteína recombinante, y luego hay que parar el crecimiento, cosechar las células, por ejemplo, centrifugando. Luego, una vez que cosechamos las células, hay que romperlas, por ejemplo, en el laboratorio con sonicación, en los laboratorios de producción lo hacen mediante presión, y una vez que obtienen ya el lisado celular, haciendo separación de los fragmentos sólidos, por ejemplo, membranas, etcétera, mediante otro proceso de centrifugación, y luego de la parte del soluble, que corresponde al citoplasma, digamos, donde están las proteínas, se comienza a extraer la proteína de interés. Hay, por supuesto, dependiendo de la técnica, distintas estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una etapa que se hace precipitación de ADN para sacar ADN, o ácidos nucleicos en general, y empieza esta etapa para, cuando ya nos quedamos con la mezcla de proteínas, empezamos a separar las distintas proteínas, porque imagínense, E. coli tiene casi 5.000 genes, y por lo tanto puede producir
no menos de 4.000 proteínas diferentes, más la proteína extraña, o sea, extraña para ella, que es la proteína recombinante. Entonces tenemos que quitarle las 4.000 y tantas proteínas, o 4.000 proteínas, para quedarnos con la que nos interesa. Bien, entonces esa es la cosa que tenemos que tener en mente cuando purificamos las proteínas, que en la célula que lo producimos, la bacteria o la célula que estemos usando también produce sus proteínas, y entonces tenemos que separarla para dejar nuestra proteína de interés puro. La cromatografía, entonces, es la técnica que permite separar moléculas diferentes presentes en una misma muestra. Por ejemplo, el producto de un lisado celular. El método se basa en la circulación de una fase móvil, que es un buffer, o un tampón que arrastra la mezcla de compuestos a separar, a través de una fase estacionaria llamada una resina. Existen diversos tipos de cromatografía, entre ellas la cromatografía en capa fina, en papel, en columna, de gases, de alta resolución. Pues la cromatografía en columna, que es la que vamos a ver, puede ser de intercambio iónico dependiendo de la resina, puede ser de intercambio iónico, de afinidad o de exclusión molecular. Esta última también se llama filtración en gel o de tamiz molecular. Es una de las técnicas más sencillas empleadas en la separación de proteínas y ácidos nucleicos también, ¿no? Este tipo de cromatografía, columna, se realiza en columnas cilíndricas, como les mostré. Por ejemplo, en el laboratorio usamos igual jeringas, como si fuera una columna, o columna de vidrio, llenas o rellenas con algunos geles que pueden ser de varios tipos. Uno los compra estos de resina, ¿no? Dextranos con enlaces cruzados, como el Cefadex, agarosa, por ejemplo, el Cefarosa o el Biogelá. También puede haber de poliacrilamida, por ejemplo, esta marca Biogel B, entre otros. Todos estos geles que constituyen la fase estacionaria se hallan constituidos por gránulos o partículas de un material esponjoso hidratado que contiene poros con un tamaño y diámetro determinado. Entonces, fíjense, todos estos materiales uno tiene que, pues, comprarlos, llenar la columnita, hay que prepararlos, hay todo un procedimiento, hay que pasar un buffer, hay que lavar una vez que está empacado, hay que saber hacer el empaque en la columnita, para poder, antes de pasar la muestra. Veamos cuáles son los objetivos en nuestra práctica, porque esto es una simulación. Es conocer cómo se construye una columna para separación cromatográfica de proteínas. La columna sí es tal cual se hace. Lo que sí no podemos usar acá en práctica es resina, porque no vamos a estar gastando una resina solamente para una demostración. Simplemente la resina lo guardamos, lo gastamos cuando realmente estamos haciendo purificación de proteínas, ¿no? Cuando se trata de algo de interés. Luego, conocer los diferentes componentes o materiales que utilizan la preparación de una columna y conocer cómo se construye la columna. ¿Cuáles son las competencias? Desde el punto de vista cognitivo, comprenden el uso de la columna cromatográfica en la separación de proteínas, conocen cómo se construye una columna para cromatografía y valoran el uso de las columnas cromatográficas en la separación y purificación de proteínas. Bueno, en este caso, como estamos haciendo fuera del laboratorio, no necesitamos equipo de protección, excepto yo, que estoy acá tratando de hacer la demostración. En cambio, ustedes no necesitan este material. Si estuviéramos en el laboratorio, sí necesitamos todo el equipo de protección personal. ¿Qué material se utiliza? Pues a ver si vamos a ver acá, lo que estoy mostrando, ¿no? Fíjense, necesitamos la jeringa, puede ser de 10 o 15, más dependiendo de la cantidad de muestras que uno quiere separar, ¿no? Esa es la columnita, esa es la jeringa limpia, de preferencia usamos una jeringuita nueva. Puede ser un tubo de vidrio, también puede ser. Hay columnas, dependiendo de la cromatografía, la de exclusión molecular es una columna de vidrio más o menos de 50 centímetros, grande, así casi como esta varilla del fierro, así como esta, más o menos el diámetro y así de larga. Y pues un poco más tediosa para meterle empaque. Pero bueno, pues podemos usar distintos tipos de columnas, pero en realidad son columnas cilíndricas o algún material compatible, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Los conectores de goma o polietileno, usamos mangueras de equipo de venoclisis, que les mostré, las mangueritas, que son las que usamos generalmente en el laboratorio también. Soporte, ya les mostré también el soporte de metal, con sus pinzas. Gradilla con tubos 13x100, esa gradita que usamos en el laboratorio.
Vasoprecipitación, bueno, en este caso estamos usando un tubo Falcon también de 50. A ver acá. Acá está el tubo Falcon de 50. Tampón para proteína, y vamos a usar este caso agua, ¿no? Pero usamos, cuando hacemos con proteína de ese tampón, porque el agua lo daña. Y es la fase móvil. Entonces, hay una fase que está en la columna, que es la fase, digamos, inmóvil, y la fase móvil, que es el buffer que está dentro del frasco, el vaso, etc., ¿no? En este caso, un tubo Falcon. Entonces, ¿qué más? El empaque para la columna es una fase estacionaria, puede ser preparación de agarosa al 0,5%. Bueno, nosotros en la demostración a veces usamos simplemente una solución de sacarosa para que nos haga el mismo trabajo, agujas hipodérmicas y una muestra de proteína, pues el suero sanguíneo, por ejemplo, ¿no? O de otra muestra de proteína. Nosotros vamos a hacer una simulación con colorante para que podamos ver cómo se mueve la muestra. Bueno, micropipetas, puntas, también lo tenemos a la mano. Bien, entonces va a ver el procedimiento. Abajo tengo la figurita. Aquí había un... Vamos a ver. Me parece que les dejé una... Si no les paso nada. Bueno, aquí hay un texto. Me voy a subir al aula virtual este texto. Si no lo tienen en su hojita de práctica, ustedes también lo pueden bajar. Hay un texto adicional, material de trabajo. ¿Ya? A ver si se pone pesado con internet. Ya, quiero mostrarles muy brevemente esta figurita acá, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros armar es esto, ¿ya? Para nosotros esto va a constituir el Falcon de 50, donde va a estar acá la fase móvil. Lo vamos a conectar con una manguerita a la otra columna, que es realmente la columna cromatográfica. Luego la parte inferior, por acá, la parte inferior de la columna, vamos a colocar una aguja, o sea, no vamos a hacer esta columna acá, y debajo de la jeringa, en una aguja, vamos a colocar el colector en fracción. Y obviamente nuestra muestra la vamos a sacar directamente en la columna. Ya, o sea, esto es el esquemita que vamos a mostrar. Y nosotros deberíamos observar esto, ¿no? Pero para observar esto, vamos a hacerlo con un colorante que nos simule la muestra, para que veamos cómo va avanzando, avanzando, y después va a ir saliendo la fase. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar nuevamente compartir esto. Quería solamente mostrarles a que estemos concentrados en la idea de qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a revisar. Vamos a revisar el texto del procedimiento. Y luego nos vamos a la preparación. Ahí lo voy indicando paso a paso. Se instale la columna en el soporte con ayuda de PIX. Ya les voy a mostrar eso cómo está. Coloque una base de algodón, también voy a indicar eso, en el fondo de la columna, lo suficiente para que evite el paso de la resina o empaque. Claro, si uno le pone un filtrito, toda la resina se viene abajo. Instale las conexiones para que permita el flujo del tapón a través de la columna. Vamos a colocar cómo se colocan las mangueritas, todo eso. Adicione la resina o empaque en la columna. Puede ser Cefadex, agarosa. No debe llenar todo, ya lo voy a indicar hasta qué nivel. Siempre se deja un espacio en la parte superior, un vacío, ¿no? Para que uno evalúe el goteo del tampón. Se cierra la columna con el tapón del émbolo de la jeringa, esa tapita negra que les indiqué, ¿no? Luego se atraviesa con la aguja esa tapa y se conecta pues con el vaso donde está el tampón. Se instalan los tubos colectores, que lo tenemos en la gradilla, y se coloca debajo, porque ahí es donde va cayendo. Verifique el flujo del
tampón a través de la columna, es decir, el goteo. Hay que ir contando las gotitas. Bueno, esto es lo que usa manual. Existe un equipo que hace todo esto, que se llama colector de fracciones. De manera que uno solamente instala y el equipo lo va midiendo los tiempos, los volúmenes, todo. Pero nosotros no tenemos equipo, esto lo hacemos manual. Coloque la muestra, por ejemplo, 200 a 500 microlitros de mezcla de proteína. Nosotros vamos a hacer con un colorante para que veamos cómo se desplaza nada más. Abra la llave de control de flujo. Bueno, el equipo de monoclisis trae una llavecita. Esa nos va a ser útil para el control del flujo. Es decir, ¿qué cosa es el flujo? Es la velocidad de paso del buffer. Si pasa lento, pasa despacio. Los equipos especializados, modernos para hacer esto, pues controlan volumen con tiempo. Si quiero, no sé, 500 microlitros por minuto, lo van coteando esa velocidad. Y automáticamente al minuto se mueve el tubito automáticamente en un rack que va girando o va desplazándose, ¿no? Entonces dice, comienza a colectar fracciones de 1 mililitro. Vamos a ver los tubitos, vamos a colectar uno, y vamos a evaluar las fracciones. Dice, evalúen las fracciones. Claro, cuando se trata de proteína, dice, utiliza un espectrofotómetro con la lectura 280 nanómetros o un electroforesis en gel de poliacrilamida para ver qué proteínas van pasando. Y luego determine las fracciones que tienen o que presentan la proteína de interés. Bien, entonces nosotros vamos a hacer nuestra columna, nuestro simulacro. Es una práctica de simulación, pero tiene bastante de verdad. Porque la columna es de verdad, esto es verdad, esto también. Lo único que no es la resina, la muestra, el tampón. El resto, todo el instrumento, los tipos, es el que se usa en el laboratorio. Entonces, como dice ahí, vamos a hacer primero un montaje para que ustedes lo vean, cómo estarían los materiales. Arriba estaría el tampón, acá estaría la resina, en la parte inferior vamos instalando, vamos a abrir una agujita nueva. Entonces, dice, colocamos esto acá, ¿no? De la hojita. Entonces, esto quedaría así, ¿no? Con la aguja hacia abajo, la tapita hacia arriba. ¿Qué es lo que iría en la parte inferior del sistema? Van así los tubitos. Entonces, más o menos queda como a medio centímetro del primer tubito, ahí instalado, y cuando baja 1 mililitro, corremos al siguiente, otro mililitro al siguiente, otro mililitro al siguiente, y va así va caminando. El mecanismo automatizado va a ir trabajando ahí y corre toditito los tubos. Ahí uno le pone hasta 60 tubos para hacer colección de fracciones. Pero acá, como es práctica, haremos unos 10 tubitos. Entonces, esto lo colocamos acá. Ya está en su sitio. Esto está acá. Entonces, perfecto. Ahí está. Vamos a hacer un poquito que mire hacia abajo. Entonces, ahí está. Más o menos así, ¿no? Ahí tenemos un... Entonces, si nosotros lo levantamos para que esté horizontal, esto quedaría así, ¿no? Esto quedaría así, y esto estaría caminando, desplazándose conforme va llenando. Esto lo voy moviendo yo a mano, uno por uno, unos cuantos tubitos, para que podamos ver cómo va pasando la muestra. Entonces, vamos a hacer una cosa ahora, vamos a hacer primero la instalación. Ya vamos a preparar qué es lo que viene acá. Para que uno no se vaya a hincar, vamos a sacar la aguja. ¿Qué es lo que primero se hace cuando uno prepara la columna? Es colocar acá una especie de tapita o filtro de algodón. Ahora, ¿cuánto de algodón? Bueno, lo vamos a hacer así, porque en realidad debería usar guantes para todo esto. Pero esto es un simulacro, estuviera en el laboratorio y tendría que usar todos los guantes. Igual acá tengo los guantes, pero bueno. O sea, porque sacamos... Es como para hacer una tapita, fíjense. Ahí. Una tapita de algodón. Esta tapita de algodón va a ir al fondo, más o menos va así como el diámetro, ¿no? Así como el diámetro. Y usando el mismo émbolo, pero ya sin jeve, vamos a colocar hacia adentro. Entonces va a ir ahí. Listo.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos colocado una especie de tapita de algodón al fondo. Bien, entonces con esto, vamos a presionar ahí. Esto hay que medirlo a veces con cuidado porque hay dos cosas. Si le ponemos una tapa de algodón muy gruesa, se vuelve muy lento el paso. Y si le colocamos una tapita muy delgada, se pasa muy rápido. Entonces hay que como ir midiendo más o menos que la tapita sea de un grosor que nos permita colocar la resina. Entonces, más o menos queda ahí. Fíjese, queda la columna con su algodoncito abajo. En la parte superior queda la tapita para taparlo pues. Y ahora, ¿qué viene acá? Vamos a bajar un poco, para que ustedes vayan observando. Entonces, arriba, lo que va a tener es la manguerita. Tenemos que medir cuánto de manguerita vamos a usar. Para que no se pierdan, es que tengo que medir cuánto de manguerita va a ser necesario para que comunique este vaso con el otro. Porque imagínense, acá tenemos, va a haber dos agujitas. Una aguja que va a estar acá abajo, ahí, y otra aguja que va a estar por encima. O sea, va a estar así. Tenemos acá y acá la aguja. O sea, ingresa el bafle por arriba y sale por la punta. Así como lo vieron en la figurita. Entonces, vamos a instalar. Igual acá, vamos a sacarlo. Entonces, esto va a ser tapa. Pues siempre lo perforamos con cuidado y que pase más o menos así. Fíjense. Ahí. Entonces, esto va a estar en un momento dado acá. No va a presionar mucho porque si no va a ser problema para sacarlo. Va a estar así. Y cuando empiece a gotear, la resina no puede llegar al tope, tiene que estar un poco más abajo, tiene que quedar como 1 centímetro. O sea, podemos llenar resina hasta acá nada más. Acá. Queda un espacio hacia la punta de la aguja, le queda la aguja, o sea, la resina va a estar toda esta parte acá nomás. Luego, no sé si logran ver la punta de la aguja, ahí está la punta de la aguja a este nivel, está la punta de la aguja, por lo tanto, el nivel de resina un poquito más abajo. Y esto va a ir conectado con este extremo, con ese extremo de la manguerita, que tiene una especie de unión para la aguja. Entonces se va a estar acá. Va a estar ahí. Y esto tiene que estar conectado a esa parte de arriba, pero manteniendo la llave. Así que vamos un segundito. Voy a traer una tijera para medir el tamaño exacto y lo vamos a cortar ahí. ¿Ya? Un segundo. Buscar estas cosas. Bueno, acá también tenemos el buffer. Dije una tijerita. Entonces vamos a medir más o menos el tamaño que va a cubrir esto. Si esto va acá, vamos a una vueltita por acá, entre acá la columna, vamos a cortar acá, pero no me falte mangueta. Listo. Entonces, vamos, siempre medimos esto, va acá dentro del tubo, esto acá, ¿y qué hacemos? Para que la manguera, vamos a bajar un poquito para ver si se ve, hasta que estamos con fondo blanco, todo, no sé si lo notan ustedes bien. A ver, ahí está el fondo, un fondo más oscuro. Entonces, fíjese, va la manguerita, se introduce acá, un extremo, casi no se nota la manguerita. Ahí queda, está bien metido. Entonces, para que no se mueva, acá lo podemos fijar, eso es lo que hacemos siempre en el laboratorio. Estas cosas ocurren hasta en los mejores lugares.
Colocamos ahí, una cintita, ya está. Entonces, fíjense cuando baja, la parte cuando baja, ahí vamos a estar, en la parte que baja vamos a estar con esta llavecita. Y luego ya se introduce en la columna. Bien, entonces vamos a cerrar acá la llave. Esto vamos a echarle el buffer arriba. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Finalmente tenemos, finalmente se usa otra jeringa. ¿Ya? Finalmente se usa otra jeringa para absorber. ¿Ya? Finalmente nosotros hacemos es absorber esto con otra jeringuita para que jale el buffer. Vamos a ver si nos resulta ahora. ¿Eh? Entonces, a veces no, cuando uno conecta la manguerita en el buffer, solo no baja el buffer, solo no comienza. Entonces, con una jeringa hay que absorber del otro extremo y ayudarle a bajar. Si no, ya está bajando, no sé si están con ustedes, ya está bajando el tiempo. No sé si lo notan por acá, ¿eh? No se nota, por acá está bajando el buffer. Entonces, comienza a llegar, ya pasó, hasta acá. Vea por ahí si se ve el nivel. Casi no se ve, está por ahí. Y malo el contraste, de ahí por ahí se ve. Acá está el nivel. Y aquí estoy con una jeringa absorbiendo del otro extremo. Lo hago con cuidado para que me quede ahí. Entonces cuando llega ahí, ¿qué hago yo? Cierro la llave. Listo, cerramos la llave. Entonces, ya prácticamente ha quedado el buffer, llena toda la manguerita y ha quedado aquí en la punta de la. Entonces, ya está prácticamente el buffer listo para ingresar a la resina. Lo jugamos acá un rato. Entonces, esto ya está listo. O sea, el buffer es la fase móvil con su conector, su medidor de flujo y la aguja ya está lista para entrar a la resina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es preparar nuestra resina. En el laboratorio, cuando trabajamos, digamos, para purificación de proteínas, una vez que uno llena la columna, hay que hacer pasar el buffer varias veces, como lavar, antes de colocar la muestra. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a preparar la resina, espera un segundo, vamos a tener algo que va a ser las veces de resina. La resina se prepara con buffer. Entonces, si nosotros adicionamos a la resina, hay unas que vienen en polvo y hay otras que vienen ya preparadas. Entonces nosotros le echamos el buffer